Lapeza, pueblo serrano andaluz, donde todas las civilizaciones, romanos, árabes y cristianos, dejaron su huella indeleble. Lapeza fue un castrum romano o campo militar que servía de avituallamiento a orillas de la calzada romana que unía Guadix con Granada. La vía romana Acci Liberis atravesaba el municipio actual y una serie de villas que jalonaban el camino, dando hospedaje a viajeros y soldados. Por su situación estratégica, se levanta aquí el Castillo de Lapeza, fortaleza medieval del siglo IX. El humanista, médico y cartógrafo alemán Jerónimo Münzer visitó el castillo en 1494. Llegamos al Castillo de Lapeza, en un monte altísimo, y allí descansamos aquella noche. Todos allí eran sarracenos, menos el alcalde, nuestro huésped, que nos alojó al pie del monte. Por la mañana, siempre a través de valles y montañas, durante 6 leguas llegamos por fin a la más noble y grande ciudad del reino, llamada Granada. Lapeza tiene entonces un trazado medieval, con calles en terraza que se adaptan a la orografía en la ladera del pueblo. Fue entonces una alquería andalusí de gran riqueza por sus extraordinarios recursos agrícolas, carbón, leña, pastos y agua. Tal era la abundancia de recursos que el 13 de abril de 1646, siendo Felipe IV rey de España, el Supremo Consejo de Castilla da autorización expresa a los vecinos para el uso y aprovechamiento del monte de Lapeza, de su monte, y advierte a la condesa de Moctezuma, descendiente del emperador azteca y dueña del señorío de Lapeza: los pobladores podrán pastar con su ganado y cortar y recoger leña para fabricar aperos de labranza o reparar sus casas, siempre que guarden las leyes del reino y sin que por ello incurran en pena alguna. Es, sin lugar a dudas, un avance muy notable para la época. El 15 de abril de 1810, Lapeza estará llamada a medirse con el todopoderoso ejército de Napoleón Bonaparte. En estas tierras tiene lugar un episodio histórico de la Guerra de la Independencia de España. Los vecinos recrean cada año la batalla que inspiró al escritor Pedro Antonio de Alarcón en sus historietas nacionales. De la valentía y el coraje del alcalde Carbonero y su pueblo procede el lema «Yo soy la villa de Lapeza, que muere antes de entregarse». Cada mes de agosto, el visitante se topará en Lapeza con los ejércitos napoleónicos en el fragor de la batalla, y entre escenas costumbristas tendrá una ocasión única para perderse en el tiempo, entre escaramuzas, trabucos y tambores de guerra. Que empiece la batalla. ¡Viva Lapeza!
En 1804, Napoleón Bonaparte es proclamado emperador de Francia. Temprano se hará con el control de casi toda Europa. Su ambición no tiene límites. En España, los aliados, con el duque de Wellington al frente, conocido como el Duque de Hierro, las tropas francesas sufren derrotas, como la batalla de Bailén. Napoleón se ve obligado a intervenir. El 16 de febrero de 1810, el ejército invasor toma la ciudad de Guadix. Parte del destacamento francés se dirige a los pueblos cercanos a buscar ganado y alimentos. Lapeza se encuentra dentro de sus objetivos, pero este pueblo de carboneros, leñadores, pastores y agricultores no se doblegará ante un rival que a su paso se lleva todo, hasta el honor. Manuel Atienza, uno de los muchos carboneros de Lapeza, es el alcalde de la localidad, un hombre de 50 años, alto, fuerte y de carácter recio. Es la máxima autoridad de un pueblo de no más de 1000 almas. El alcalde carbonero planta batalla ante el ejército que ha salido victorioso en Egipto, Italia y Alemania. En Lapeza comienzan a tambalearse los planes de Napoleón. 5 años más tarde, el Duque de Hierro y Waterloo sellarán su final. Aquella primavera de 1810, los peceños se tiran al monte a cortar encinas para formar empalizadas. Reúnen toda la pólvora posible: cartuchos, balas, garrotes, porras, piedras para las hondas y, atención, hierro viejo para un arma especial, el gran secreto de los lapezanos y de su alcalde. Atienza y sus hombres fueron a por la encina más grande de todo el monte de Lapeza. El tronco es ahuecado a fuego para construir un grandioso cañón de paredes frágiles en el que cabe gran cantidad de hierro y pólvora. Lapeza aguarda al enemigo con su gran cañón de encina. El alcalde carbonero reúne a todo su ejército. Una nube de polvo anuncia la proximidad de las tropas francesas. Las mujeres rezan en la iglesia, los niños quedan refugiados en la sierra. Un redoble de tambor suena y un desgarrado grito exclama cada cual a su puesto. Pero el cañón revienta sin piedad, matando a propios y extraños. El tronco de encina se hizo añicos. Cada uno de sus cascotes es un proyectil mortal. Impresionados por la gran explosión, el ejército de Napoleón emprende la retirada. Los soldados napoleónicos son perseguidos por unos pocos habitantes de Lapeza hasta las proximidades de Guadix. Parecía que se hubieran enfrentado a un ejército universal invencible. En realidad, tuvieron enfrente a 200 carboneros, pastores y leñadores. En Guadix, Nicolás Godinot, general de división del Primer Imperio francés, derrotado y humillado, advierte que no dejará en Lapeza piedra sobre piedra. El militar reúne un ejército de 2.500 soldados. Las tropas napoleónicas vuelven a Lapeza. Su sorpresa fue no encontrar a nadie. No habían recibido un solo tiro en todo el camino. Solo pudieron encontrar a algunas mujeres refugiadas en la iglesia. Los cobardes abusaron sin piedad de ellas, llevándose como prisioneros a un anciano enfermo y a un niño. Los pocos supervivientes, escondidos en la sierra, al conocer las barbaridades cometidas por el ejército francés, emprenden el hostigamiento en el camino de regreso a Guadix. La superioridad de los hombres de Godinot es abrumadora. El heroico alcalde carbonero, rodeado por los soldados de Napoleón, herido y exhausto, no está dispuesto a entregarse al enemigo. Rompiendo su vara de mando, se arroja al vacío en el Tajo Barruecos.
ni de su cadáver pudo apoderarse el enemigo. Al regreso de sus tropas, Godinot esperaba una legión de prisioneros. Sin embargo, sus soldados solo pudieron entregarle al anciano y a su hijo. El niño fue cruelmente ejecutado. Los franceses perdonan la vida del pobre viejo que esa misma noche, tras presenciar la agonía de su hijo, muere ahogado por la tristeza en el camino de regreso. Algo más de 200 años más tarde, en Lapeza queda el recuerdo de una gesta grandiosa e inolvidable. Aquí, las tropas más temidas de Europa tropezaron con hombres y mujeres dispuestos a morir por defender sus casas. Aún hoy, cada mes de agosto, ningún peceño quiere representar el papel de los invasores franceses. Los soldados napoleónicos han de llegar de Jaén a su cita con el alcalde Carbonero. Esta es la historia de un pueblo que guarda bien su memoria y se crece ante las adversidades. El siglo XIX marcará también un antes y un después en el trazado y situación estratégica de Lapeza. Con la invasión napoleónica queda abandonado el paso tradicional. El 17 de mayo de 1811, los ingenieros franceses plantean otra ruta de comunicación con Granada. Lo llaman el nuevo Camino a Guadix, que pasa por el Molinillo y que hoy sigue la autovía A92. Lapeza queda entonces escondida, quieta y serena, entre collados y sierras. Y desde entonces aquí se cuenta y no se acaba. En los albores del siglo XX, el ilustre ingeniero Juan José Santa Cruz, que había diseñado la carretera más alta de Europa, la de Sierra Nevada, llegó a Lapeza para trazar una carretera, situándola entre el barranco de los Lobos. El alcalde, Manolico Máiquez, conocedor del terreno y convencido de que lo mejor era conducirla por la Vega Baja, no se arrugó y advirtió al licenciado: «Señor Santa Cruz, yo tengo una burra metida en años que está casi ciega y es algo torpe. Le abro la cuadra, le quito la jáquima y me traza la carretera mejor que usted». Las calles de Lapeza, empinadas y estrechas, serpentean como buscando el cerro para llegar al castillo, símbolo del dominio medieval. Por este antiguo lavadero de espléndido artesonado, el camino se ensancha como la bravura y el coraje de sus gentes. Llegamos al corazón del pueblo. En esta calle se eleva la iglesia parroquial de la Anunciación. En la tarea de cristianizar la villa de Lapeza y su entorno, se proyecta la construcción del templo por los mismos artífices que levantan San Francisco de Guadix. Las canteras de Lapeza eran famosas y muy visitadas por los maestros artesanos de la Catedral de Guadix. Esta iglesia tiene la particularidad de haberse levantado dos veces. La primera, en el siglo XVI, sobre la antigua mezquita, y la segunda, en el siglo XVII, sobre las ruinas que quedan tras la sublevación de Aben Humeya. Llama la atención su doble torre, una correspondiente al templo antiguo y otra en piedra ya del siglo XVIII. Es una iglesia de planta basilical, con un magnífico artesonado de par y nudillo y tirantas. Las naves laterales se abren mediante arcos apuntados. Los albañiles moriscos usaron con sabiduría el ladrillo en la fachada.
luce escudos episcopales y un medallón renacentista, culminándose en un mudéjar barroco en el siglo XVIII. Es La Peza tierra de ermitas. Hasta 4 contamos en sus parajes: la de Santa Lucía, San Francisco, San Marcos y San Antón, todas originales del siglo XVI. Tomamos aliento en la fuente de los Caños Chicos, donde el agua brota con gracia de este hermoso pilar. Agua de fuente cristalina también para hacer el mejor pan del pueblo, pan como el que sale del horno de José Castro. Estando trabajando en Suiza, compramos un horno que era por uno, y después de eso pues ya pusimos un giratorio que va mejor que ninguno, pero que tiene que ser de leña. Horno de leña si quieres sacar buen pan, y si quieres sacar buen pan tienes que tener la tradición antigua. Con la tradición de toda la vida es no echarle tontería al pan, hacer la levadura como toda la vida se ha hecho. Por manjares como este, la Universidad de Granada ha reconocido a La Peza como el primer municipio gastrosaludable de España. Con fuerzas renovadas, nos vamos a los encierros y corridas de toros de La Peza, declarados de interés turístico nacional de Andalucía. Tradición que encierra su propia historia, insólita y singular, única en España. Por defender las corridas que han llegado a nuestros días, fue excomulgado el conde de Moctezuma. En 1632, don Diego, conde de la Villa, con motivo de las fiestas en honor a la Virgen del Rosario, es amenazado de excomunión si permite la corrida de toros en un solar bendecido y destinado por entonces a construir la iglesia. Las corridas se celebraron en la plaza consagrada y el conde de Moctezuma fue irremediablemente excomulgado en La Peza. Hoy, desde Lugros y a través del monte, los novillos llegan a esta hermosa plaza rectangular que preside su ayuntamiento. Con la participación de todo el pueblo, miles de visitantes asisten cada año a uno de los espectáculos taurinos más hermosos de Andalucía. Cada mes de octubre, en La Peza, podremos disfrutar de uno de los encierros más antiguos de toda España, los encierros taurinos de La Peza, declarados además fiesta de interés turístico andaluz desde el año 2005. Y no en vano, porque tienen la particularidad de venir andando por todo el monte de La Peza hasta llegar aquí a nuestra artesanal plaza de toros, hecha con palos como se hacía antiguamente. Imaginaos el cortejo formado por toros, cabestros, vaqueros, perros y esa cantidad tan tremenda de personas valientes que acompañan al toro bravo hasta llegar aquí a la plaza. Eso es algo que solo se puede ver aquí en nuestro pueblo cada mes de octubre, como digo, y no os podéis perder de ninguna manera. Así que estáis todos invitados a participar de este espectáculo único aquí en La Peza, el municipio con más tradición y más encanto de la provincia de Granada. Perderse en La Peza es reencontrarse con todo el esplendor de la naturaleza, guardiana de la historia y la tradición popular,
en un enclave único de la provincia de Granada, bajo las nieves eternas de Sierra Nevada. La Peza, a lucha independencia, la Peza en la historia suena, que lo diga su castillo baluarte de su defensa, con sus recuerdos moriscos y de heroica independencia. El ingenuo visitante que a pisar sus tierras llega, ve la Peza recogida a la sombra de la sierra, como si ya descansara del peso de glorias viejas, y ve los brazos de dos ríos que amorosamente estrechan la blancura de sus casas con cintura de arboledas, el Espique, irregular, y el Morollón con la vega alta por donde a Granada la carretera se aleja. Por delante el cementerio y la calma de las eras, y allá el pueblo arracimado junto a la plaza y la iglesia. La plaza, centro gozoso de alegrías de la Peza, desde el encierro y corrida hasta el tablao de fiestas. Sobre la calle Real, las dos torres de la iglesia miran hacia las ermitas que la Piedad representan. San Marcos, patrón mayor, San Antón en alta cresta, otro Marcos, el Beato, y el Pilar, que son las fiestas, todo formando un complejo de historias y de leyendas. Todo hecho vida en un pueblo de trabajo y de creencias, que estas al fin son las glorias de ayer y de hoy, de la Peza.